Bien, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, continuamos con este diplomado, ¿no? Supervisión de trabajos de alto riesgo. El día de hoy vamos a hablar lo que son trabajos eléctricos. Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho García, ingeniero ambiental y sanitario con amplia experiencia en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Actualmente estoy laborando en una empresa que transporta materiales peligrosos para las diferentes minas de Perú. Por ende, también he estado en minas con lo que hablamos de Chinalco, Votorantín, Cemento Andino, Brocal, etcétera. Bueno, empecemos entonces con el diplomado, ¿no? Lo que es trabajos eléctricos o trabajos energizados, ¿no? Son aquellas actividades que se van a desarrollar o, claro, su campo de acción es netamente con energía. Sabemos que luego de la construcción, uno de los trabajos mayores, uno de los trabajos con más índices de accidentabilidad son los energizados. Es por eso que debemos saber cómo actuar o cómo se va a supervisar, cómo se va a realizar y cómo se va a supervisar estos trabajos. ¿Sí? Entonces comencemos. Perdón. Bueno, el peligro eléctrico, ¿no? Como les dije, ya sea en la construcción o en otro sector de la industria, la electrocución puede ser el resultado de un riesgo eléctrico. Es uno de los peligros más grandes que existen actualmente, ¿no? Durante este diplomado aprenderán a reconocer los peligros eléctricos más comunes y los símbolos en las fotos le indicarán si la situación es segura o no. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar estos símbolos, seguro o no seguro. Bueno, las estadísticas durante el año 2006 en adelante, por ejemplo, tomando base el año 2006, 247 trabajadores murieron después de hacer contacto con la corriente eléctrica. 124 eran del trabajador construcción y casi el 4.5 de todas las muertes en el 2006 fueron resultados de electrocuciones. Entonces, como se dan cuenta, es una actividad que es muy peligrosa y debemos tener las medidas necesarias de seguridad para evitar estos accidentes, ¿no? Como he dicho y vuelvo a repetir en los días anteriores, la planificación es importante, muchachos. Tenemos que planificar qué actividad se va a realizar. Tenemos que planificar, si es posible, con 24 horas de anticipación. ¿Para qué? Para tener a la mano mis procedimientos. 1. ¿Para qué? 2. Para conocer, por lo menos tener el tiempo necesario para leer y conocer los procedimientos. Bueno, tercero, para poder yo desarrollar un plan de acción, ¿no? ¿Cómo se va a empezar? Primero le daré la charla de 5 minutos, dependiendo del trabajo, le voy a refrescar el procedimiento, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cositas, la planificación nos va a ayudar para todas esas cosas, muchachos. E inclusive para tener listo ya el permiso de trabajo, para tener listo o hablar directamente con el supervisor del área o con el capataz, ¿no? O con el que va a realizar el trabajo. Entonces la planificación, muchachos, es muy importante. Y no solamente acá en trabajos eléctricos, sino en sí, en cualquier actividad que podamos realizar o hacer. Bueno, ¿qué es la electricidad? ¿No? La electricidad es una fuerza de energía natural, lo sabemos. Y la electricidad también una fuerza de energía creada por el hombre, ¿no? Es esencial para la vida moderna y la damos por sentada todos los días. O sea, no la apreciamos, no valoramos el nivel de peligrosidad que tiene la energía o la electricidad, como quieren llamarlo, ¿no? Entonces eso ¿por qué? Porque algunas puede ser por exceso de confianza, por ejemplo, ¿no? No solamente en el trabajo, muchachos, también en casa es donde podemos sufrir descargas, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar atentos a lo que hagamos, ya sea en el trabajo o inclusive en casa, y no solamente nosotros, sino tratar de decirle o comunicarle, ¿no?, a todos nuestros familiares, amigos, etcétera. La electricidad fluye a través de conductores, sí lo sabemos. Los conductores incluyen metales, agua, el suelo y el cuerpo humano. Entonces, el mismo cuerpo humano, por estar conformado por el 70% del cuerpo humano, está conformado por agua, entonces también es un conductor y uno de los mejores conductores de la electricidad, muchachos. Entonces, la electricidad debe tener un circuito completo o una trayectoria para fluir. Bueno, ¿qué es riesgo eléctrico? La posibilidad que tiene toda persona que efectúa trabajos o actividades relacionadas a la electricidad de sufrir un accidente o de verse afectado o agredido físicamente por la misma, ¿no?
causa de los riesgos eléctricos, o en sí causa de los accidentes eléctricos sería, ¿no? Como siempre, ¿no? La falta de control, causas básicas, causas inmediatas. Dentro de las causas inmediatas, muchachos, siempre vamos a tener las acciones o actos inseguros o subestándar, como quieran llamarlo, ¿no? Es la violación de un procedimiento seguro. Algunos ejemplos son intervenir equipos energizados sin autorización, no utilizar los elementos de protección personal, no utilizar el sistema de bloqueo, ¿no? Que es el que se usa actualmente, ¿no? Entonces eso también nosotros tenemos que verificar qué es lo que se va a utilizar, qué es lo que no, o quién es aquella persona autorizada y capacitada para hacer estos trabajos. Bueno, otra de las causas es no usar equipos de maniobras o herramientas aptas para su uso eléctrico. Utilizamos herramientas hechizas, ¿no? Utilizar equipos o herramientas de mal estado. No respetar la distancia de seguridad. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las distancias de seguridad que nosotros tenemos que tener. Y sobrecargar algún punto de la instalación. Las causas inseguras, las condiciones inseguras son estados de las instalaciones o equipos existentes en el lugar de trabajo que se apartan de la norma del diseño seguro. Por ejemplo, instalaciones, áreas que no cumplen con la distancia de seguridad, aislación insuficiente o dañada, material inadecuado suficiente, cables en mal estado, equipos en mal estado, herramientas en mal estado, enchufes que son o tienen conexiones clandestinas. Entonces, todas esas cosas, muchachos, son las que abarcan las condiciones inseguras cuando hablamos de trabajos eléctricos. Bueno, falta de puesta a tierra de seguridad también, circuitos sobrecargados. Y esto de circuitos sobrecargados, muchachos, lo vamos a ver ahorita. Si nos vamos por Gamarra, Mesa Redonda o donde estemos, vamos a ver bastantes centros comerciales, tiendas que están vendiendo esto, lo que son las luces navideñas, los árboles navideños, y a plena luz del día y en la noche, sea cual sea la hora, están prendidas. ¿Y qué es lo que hacen, muchachos? Tienen solamente un enchufe, algo parecido como esto, lo sobrecargan, en el cual solo es un tomacorriente y de ahí le ponen un adaptador y ponen 4 o 5 enchufes que va a alimentar a 4 o 5 arbolitos, luces navideños, como quieran llamarlo. Y es más, y todas estas son conexiones o en mal estado, clandestinas, que no se han hecho por una persona una persona capacitada, que lo único que han hecho es empatar y es más, todavía lo han empatado y le han puesto cinta aislante, que no es lo recomendable, pero bueno, lo han empatado con cinta aislante. Utilizan el cable mellizo, por ejemplo, que no es el permitido, por lo mismo que se sobrecalienta rápido. Entonces todas esas cosas, muchachos, lo vamos a ver acá, de circuito sobrecargado, y lo vemos en el día a día, en la vida diaria, en casa, ¿no? ¿Qué más? Dispositivos de protección inadecuados. Vemos algunos tableros eléctricos que no tienen, por ejemplo, sus interruptores diferenciales, ¿no? ¿Cuál es la función de un interruptor diferencial? O un interruptor diferencial cumple la función de, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es la nariz. ¿Cómo les puedo explicar? Si la energía de salida es menor que la energía de entrada, entonces el interruptor diferencial automáticamente se activa cortando la energía. ¿Por qué? Porque como la energía de salida es menos, significa que hay energía que se está quedando, se está reteniendo, lo que puede causar una sobrecarga. ¿Sí? Entonces para eso es el interruptor diferencial. Falta de señalización. Claro, en el trabajo también vemos que muchas empresas no invierten, diríamos así, no invierten en lo que son señalética, no invierten en lo que es señalización. No invierten en capacitaciones. Si una persona no sabe, no ha sido, mejor dicho, capacitado, no ha sido capacitado, por lo menos que tiene que haber en esa empresa, es una buena señalización, ya que si esa persona desconoce o algo, por lo menos al ver una señalización de prohibición o de advertencia, la persona va a estar atenta o va a saber por lo menos que ahí es un lugar peligroso, ¿no? Falta de equipos de protección o de seguridad, de equipos de accesorios fuera de norma. Bueno, eso sí también lo vamos a ver. ¿Qué más? Acciones con terceros también, o acciones de terceros, ¿no? En este caso se trata de actos realizados no por la víctima, sino por una tercera persona que con una acción inadecuada produce el accidente en el cual el otro sufre daño. Bueno, eso sí no es común, pero sí también se da, muchachos.
causa de electrofusión, causa directo o contacto directo y contacto indirecto, ¿no? En el directo, muchachos, se dan con partes normalmente activas de la instalación eléctrica, es decir, sin que medie una falla en los equipos. O sea, cuando tenemos contacto directo con la energía o con la parte energizada, ¿no? Mientras que el contacto directo se da cuando el contacto se establece con partes de la instalación que se encuentran activas por la ocurrencia de un defecto en los equipos, ¿no? Por ejemplo, cuando tocamos la televisión, el refrigerador, no lo tocamos directamente al enchufe al enchufe, pero sin embargo al momento de tocarlo en su parte lateral, parte frontal, etcétera, nos va a pasar una corriente. ¿Por qué? Es un tipo de contacto indirecto, ¿no? Muy aparte, no confundir con la electricidad estática, ¿no? Que es cuando frotas, por ejemplo, un globo en una chompa de lana. Eso es muy distinto, muchachos, ¿no? Acá estamos hablando directamente de electricidad. ¿Cómo trabaja la electricidad? Cuando las herramientas eléctricas funcionan correctamente, se mantiene un circuito completo entre la herramienta y la fuente de energía. Por ejemplo, en esta imagen vemos que está correctamente el enchufe, bueno, el tomacorriente, perdón, es el adecuado. Vemos que el enchufe de la herramienta no está cuarteado, no está empatado, ¿no? Entonces en esta imagen se puede ver claramente que no va a haber una fuga de energía o no va a haber un peligro de que pueda pasar una descarga, ¿no? Acá lo que podemos observar en esta imagen es que, bueno, el personal está trabajando sin guantes, eso sí tenemos que sí o sí verificarlo. Sin embargo, es de la manera correcta, muchachos, ¿no? Cuando la herramienta estaba ok todo, y acá no. Sin embargo, si la herramienta tiene daños, la persona puede hacer contacto con la electricidad y puede convertirse en una trayectoria para la corriente. La persona recibirá definitivamente un choque eléctrico. Y en este caso, si el enchufe estuviera cuarteado, si hubiera un cable expuesto, pelado, como quieran llamarlo, entonces la persona es quien va a recibir el daño, muchachos, ¿no? Entonces la corriente que venía de acá hasta el equipo se va a disipar y va a ir así. Va a ir primero parte del equipo y también va a ir parte del cuerpo humano, bueno, terminando acá en los pies, ¿no? Para lo que es la tierra. Entonces, miren cómo se disipa la energía si estuviera el equipo dañado. Y en cuestión de segundos, muchachos. Bueno, peligros eléctricos, ¿no? La siguiente es una lista de peligros comúnmente encontrados en los sitios de construcción, por ejemplo. Conectar a tierra inadecuadamente, partes eléctricas expuestas, cableado inadecuado, circuitos sobrecargados, claro. Esto no solamente en construcción, sino, como le dije, es un día, el día a día por donde vayamos. Condiciones húmedas también y herramientas y equipos dañados, ¿no? Para evitar esto, muchachos, es importante que nosotros hagamos una inspección semanal, ¿ya? Entonces, si la empresa no hace por lo menos inspecciones semanal a sus equipos, en lo que es peligro eléctrico, a las herramientas eléctricas, en lo que es, por ejemplo, en altura, si no inspecciona sus arnés, en lo que es caliente, si no inspecciona su máquina de soldar, etcétera, entonces también puede haber un accidente, muchachos. La inspección es importante, tiene que ser el pan de cada día de todas las empresas, de todos nosotros, ¿no? Si no tenemos esta cultura de prevención, entonces ya estamos empezando mal. Conectar a tierra apropiadamente, ¿no? Conectar a tierra es el proceso que se usa para eliminar el voltaje que no se desea, eso sí lo sabemos. La conexión a tierra es una conexión eléctrica física a la tierra. En este caso, por ejemplo, este tablero, acá salen los cables para la energía y tiene sus conexiones a tierra. Este está bien, de igual manera esta tubería que está llevando en electricidad tiene su conexión a tierra, ¿no? Es lo que tiene que haber sido así. ¿Qué es lo que faltaría acá, por ejemplo, según la imagen? Una señalización que diga que acá es un pozo a tierra.
El equipo eléctrico debe estar conectado a tierra apropiadamente, ya lo hemos visto, y conectar a tierra, bueno, reduce el riesgo de recibir un choque, quemadura o de ser electrocutado, ¿no? Eso sí ya lo hemos visto, ya lo conocemos. Por ejemplo, en este caso, la clavija regresa de forma segura a tierra la corriente que se escapó. Nunca le quite la clavija a tierra del enchufe, ¿no? Muchas veces vemos cuando compramos, o le quitan la clavija cuando compramos, ahí está, un ejemplo, una computadora, una laptop, o etcétera, un televisor, viene con esto, ¿no? Con esta clavija, o comúnmente llamada este enchufe con 3 puntas, algunos dicen, ¿no? Que algunos, ¿qué es lo que hacen? Le sacan para que esa clavija, ¿por qué? Porque sus tomacorrientes que ellos tienen solamente son de 2, para 2, no tienen o no pueden tener un adaptador o en sí un adaptar el tomacorriente, ¿no? Entonces ellos no tienen, ¿qué es lo que hacen? Lo que optan más los trabajadores, quitar la clavija. La función de la clavija, muchachos, lo que son las herramientas, es regresar de forma segura a tierra la corriente que se escapó, ¿no? Si hubiera una fuga o un ligero escape de corriente, entonces la clavija su función es que no dejarlo salir, sino regresar. ¿Ya? Entonces también hay que verificar. Esto, muchachos, es importante. Muchas veces nosotros, cuando se hace la inspección, revisan a partir de acá, desde el enchufe para abajo, que esté bien, que no haya cables pelados, que no haya empates, etcétera. Pero no se fijan de la clavija, o no miran la clavija de los enchufes, perdón. Entonces desde la clavija muchas veces tenemos que verificar. Si usted quita la clavija a tierra, entonces elimina una característica de seguridad muy importante, ¿no? Usted puede recibir una descarga eléctrica. Claro, muchachos, o sea, los fabricantes no van a poner esa clavija de adorno, ¿no? Siempre tiene una función. Y esto también explicarle a los trabajadores. Muchas veces los trabajadores, y como le digo, esto lo vemos tanto en el trabajo como en casa. Muchas veces no se dan cuenta bueno, mejor dicho, muchas veces los trabajadores no saben para qué sirve esa clavija, piensan que solo está de adorno, y ¿qué es lo que hacen? Lo quitan, ¿no? Optan por quitarle la clavija. La clavija es una medida de seguridad, como ya he dicho, ¿no? Tenemos que evitar esas cositas, muchachos. Verificar e inspeccionar las herramientas. Los alambres o terminales expuestos son peligrosos, ya lo habíamos dicho. Y reportar estas condiciones a su supervisor, ¿no? Todo lo que sea cables expuestos, todo lo que sea conexiones clandestinas, conexiones rudimentarias, como quieran llamarlo, son peligrosos, ¿no? Es más, nos dicen ahora que todo cable, o mejor dicho, toda instalación eléctrica tiene que ser dentro de la pared, ¿no? O sea, tiene que estar por dentro de la pared, y si no se puede, si lo hemos puesto después que se ha construido, tiene que tener por lo menos una canaleta de seguridad. ¿Ya? Por ejemplo, a esta caja de toma de corriente le faltan algunos interruptores de circuito. En este caso, nunca utilice una caja que tenga alambres expuestos. Y eso se da mucho, muchachos, cuando inspeccionamos. No sé si lo hacen, si no lo hacen deberían hacerlo cuando se hace la inspección de los tableros eléctricos, ¿no? No revisan el mandil del tablero, no revisan que los cables en sí estén en buen estado, no estén pelados, no estén expuestos, y que los cables estén tanto ordenados y detrás del mandil, porque también hay algunos que sobresalen del mandil del tablero eléctrico, entonces tampoco debe ser, no puede ser eso. Ya más adelantito vamos a ver, más adelante vamos a ver un modelo de una inspección de un tablero eléctrico, de un formato de tablero eléctrico, ¿no? Para los que no tengan o no hayan visto todavía un modelo. Bueno, todas las aberturas deben estar cerradas, en este caso, por ejemplo, ¿no? Esto tampoco no puede ser, si vemos una abertura de un tablero eléctrico que está abierta, es porque los cables también van a estar expuestos por acá. Entonces, también recomendado que todo esté cerrado. El aislamiento externo en extensiones eléctricas debe estar intacto, justo lo que le había dicho, ¿no? En un inicio. Esto es lo que también muchas empresas tienen
tienen primero su enchufe en mal estado, de esta manera. ¿Y qué es lo que hacen cuando uno le dice o le hace la observación? Empatarlo o... Claro, sería empatarlo o protegerlo entre comillas con cinta aislante. Para ello ya está correcto, muchachos. Tampoco debe ser eso. Eso es lo que nosotros tenemos. Si vemos, observamos uno, tiene que ser cambiado todo. Todo tiene que estar cambiado, nada con cinta aislante, no. Todo tiene que ser cambiado, muchachos. En los sitios de construcción o ya sea cualquier otro sector, la iluminación se debe resguardar y proteger adecuadamente para evitar entrar en contacto con bombillas rotas y una posible descarga eléctrica, ¿no? Como en este caso. En este caso vemos que no está protegido y los cables en sí están expuestos, por ejemplo. Bueno, el cableado inadecuado, siempre utilicemos extensiones con la clasificación correcta. Hay que cerciorar de que las herramientas eléctricas se utilicen con una extensión que esté correctamente clasificada. Eso sí, verificamos. Bueno, una variedad de alambres con sus índices de corrientes eléctricas, ¿no? Cada alambre tiene un índice de corriente, muchachos, eléctrico para hasta de cuánto a cuánto es que va a soportar, como vemos en la imagen. Pero hay algunos que utilizan unos cables que no son de acuerdo a su medida o a su rango de soporte, ¿no? Entonces es ahí donde hay lo que es sobrecalientan el cable y es por eso que a veces tiende a explotar o hay un cortocircuito, tiende a explotar más que nada y el cable claramente o bien se pela o se pone negro. ¿Por qué? Porque no era para lo han sobrecargado o sobrecalentado. ¿No? Bueno, vemos también verificar los cables que no estén expuestos o dañados. El aislamiento evita que los conductores entren en contacto entre sí o con usted, ¿no? Claro, a veces, o si bien es cierto, no lo tocamos directamente, pero como están expuestos pueden entrar en contacto entre sí, lo cual va a generar una descarga, un cortocircuito, entonces puede generar incluso hasta un incendio, etcétera, ¿no? Entonces siempre verificar, muchachos, esto. Verificar los cables del nivel de enchufe, etcétera. Bueno, lo que ya le había dicho, ¿no? Nunca intente reparar con cinta adhesiva una extensión dañada, ¿no? Con cinta aislante en este caso. Lo recomendado es que cambien todo, no que lo reparen. Bueno, acá vemos más cables. Nunca utilice herramientas o extensiones con aislamientos dañados. Ya lo habíamos visto. Nunca enganche las extensiones sobre clavos o objetos puntiagudos. Vemos en esta imagen y esto sí se pasa, eso se ve bastante, ¿no? Cuando tenemos nuestros cables extensos, o bueno, mejor dicho, expuestos, ¿qué es lo que hacen? Tratan de engancharlo con un clavo o un objeto metálico, que es, por si acaso, es conductor de electricidad, o también en objetos puntiagudos, ¿no? Un pedazo de alambre o etcétera. Lo recomendado es lo que dije en un inicio, ¿no? Si vamos a vamos a tener una conexión eléctrica, por lo menos tiene que tener su canaleta de seguridad, ¿no? Una canaleta que nos va a evitar todos estos problemas. Bueno, no pasar las extensiones a través de puertas y ventanas. A veces lo pasan por debajo o lo pasan no cierran la puerta totalmente, lo cual dejan una abertura pequeña para que pase el cable. De lo cual el mismo rozamiento, muchachos, el mismo contacto va a hacer que se desgaste el cable y puede haber ahí un peligro de descarga, muchachos. Entonces siempre verificar eso. Bueno, los circuitos sobrecargados ya lo hemos visto, ¿no? Eso lo estamos viendo inclusive en época navideña es más común, pero en sí es común en todo el año, ¿no? En época navideña es un poco con más fuerza, diríamos. Bueno, vemos acá equipos sobrecargados. Herramientas y equipos dañados también, ¿no? No utilice herramientas eléctricas que estén dañadas. Puede recibir una descarga eléctrica o ser electrocutado. Eso sí ya lo hemos visto. Las condiciones húmedas son aquellas que, bueno, las condiciones húmedas y mojadas son muy peligrosas cuando se trabaja con electricidad. El aislamiento dañado incrementa el peligro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos, por ejemplo, en esta caseta,
Para empezar, tiene que ser inspeccionada semanalmente. Tiene que tener sus puestas a tierra. Tiene que tener su señalética. ¿Ya? Y bueno, en el caso de que ocurra o estamos trabajando y empieza a llover o hay un ambiente húmedo, simplemente tratar de apagar todo, no volver a utilizarlo, poner su tarjeta de bloqueo para que nadie entre a esta caseta, ¿no? La tarjeta de bloqueo, recordemos que quien la pone es quien el único encargado de retirarla, ¿sí? Igual evitar esto también vemos mucho, esto vemos mucho en las empresas, en las industrias, ¿no? Siempre evitar utilizar herramientas en lugares mojados, lluviosos o muy húmedos. El agua incrementa el riesgo de una descarga eléctrica, ¿no? Siempre lo que le digo, orden y limpieza en el trabajo. Examine si el sitio de construcción tiene líneas de tendido eléctrico, en lo que es distancias poco seguras de las líneas de tendido eléctrico, ¿no? Nunca almacene materiales y equipos debajo de las líneas de tendido eléctrico. Mantenga una distancia, muchachos, de por lo menos 10 pies entre las herramientas, equipo y las líneas de tendido eléctrico. En este caso, por ejemplo. La descarga y las electrocuciones ocurren donde no se han colocado las barreras físicas para prevenir contacto con las líneas, ¿no? En este caso, miren, por ejemplo. Mantenga una distancia segura entre los andamios y las líneas de tendido eléctrico. Bueno, cuando hagamos trabajo en altura también tenemos que verificar siempre las líneas de tendido eléctrico, ¿no? Las distancias poco seguras de las líneas de tendido eléctrico, ya lo hemos visto, ¿no? Las líneas de tendido son muy peligrosas, nunca intente entrar en contacto con una línea de tendido eléctrico. Algunos se creen pues superhéroes, quieren hacer o cometen los que son actos inseguros o subestándares, ¿no? Entonces también tenemos que darle una buena capacitación a nuestros trabajadores para que eviten eso, ¿no? Trabajador capacitado es un trabajador seguro. La prevención de accidentes. Una actitud positiva hacia la seguridad le ayudará a crear un lugar de trabajo más seguro. Bueno, eso sí, la prevención de accidentes viene o empieza por la actitud positiva. Aquella persona que tiene una actitud negativa, muchachos, uno, va a contagiar de su negatividad o pesimismo a los demás, y dos, como va a hacer las cosas de mala gana o renegando o hace las cosas por hacer, entonces es más propenso a que sufra un accidente o a que ocasione un accidente. Entonces también tenemos por eso siempre motivar a los trabajadores, muchachos, no solamente con las capacitaciones, no solamente porque la charla de 5 minutos, 10 minutos, de media hora, que se puede dar diario, interdiario, a veces ya a los trabajadores los cansa, todos los días lo mismo, ¿no? Variar en temas, no solamente en eso, sino realizar dinámicas, ¿no? Hay muchas dinámicas que podemos encontrar en internet, o nosotros mismos podemos inventarlas, ¿no? Hablar de trabajo en equipo, por ejemplo, pero utilizando una dinámica de los vasos, en el cual se agrupan de dos y hacen una actividad, una dinámica divertida, ¿no? Hay una dinámica que se llama, por ejemplo, alcanzando mis metas también, ¿no? Les ponen donde los trabajadores quieren alcanzar la meta en esta vida, le ponen música, es una dinámica divertida, ¿no? Igualito, la dinámica del espejo, la dinámica de los 5 dones o la mano de poder, o sea, hay diversas dinámicas, muchachos, en el cual ustedes pueden llegar a explicar con mucha mayor facilidad lo que son los peligros o que están expuestos los trabajadores, ¿no? Prevención de accidentes. Bueno, siempre considere esta medida de seguridad. Usar el equipo de protección personal, el EPP, el adecuado, ¿no? Por ejemplo, los dieléctricos. Usar la conexión a tierra adecuada. Usar el tamaño correcto para el circuito de fusibles. Tener cuidado con las partes eléctricas vivas. Usar tensiones flexibles apropiadas, eso sí. Inspeccionar las herramientas, cablerías y sistemas eléctricos. Úselo solo si están en buenas condiciones. No sobrecarguen los circuitos, ya lo habíamos dicho. ¿No? Solicitar a la compañía de energía que desactive las líneas de tendido eléctrico aéreo y subterráneas en el caso que fuera necesario. Cerrar los paneles eléctricos. Medidas de prevención, muchachos.
Para prevenir accidentes es necesario, uno, aprobación de la autoridad competente, ¿no? Dos, equipos, tratamiento, materiales, instalaciones, mantenimiento preventivo, ya sea en lo que es inspección, revisión o mantenimiento, cumplir las normas, capacitación formal y el entrenamiento. Entonces, muy aparte de esto, muchachos, también es la planificación antes de, ¿no? Planificar la actividad que vamos a hacer. Y no solamente eso, sino planificar o saber qué actividad se va a realizar y a qué está expuesto el trabajador. Porque si bien es cierto, el trabajo puede ser lo que es eléctrico, pero si lo va a hacer a 4 o 5 metros de altura, entonces también tengo que tener en cuenta lo que es mi trabajo en altura, el uso de arnés, andamio, etcétera, ¿no? Si lo va a hacer en espacio confinado, entonces también tengo que ver lo que es un espacio confinado. Todo eso, muchachos, me ayuda siempre la planificación antes de planificar antes, de estar atento para lo que nosotros planificamos antes, estamos atentos durante el trabajo para que todo lo que hemos planificado, así como todo lo que dice el procedimiento, se cumpla durante la actividad o durante el trabajo, y luego después de la actividad verificar que todo se deje como se encontró, ¿no? En orden, con orden y limpieza, las medidas seguras necesarias, que no ha habido ningún accidente, por más leve que sea. Todas esas cosas tenemos que verificar. Entonces, para eso nos ayuda la planificación. Bueno, nos dicen inspección, revisión y mantenimiento, ¿no? Lo que le había dicho, acá tenemos un modelo de un checklist o inspección de tableros eléctricos, ¿no? Bueno, acá va el logo de la empresa, el nombre de la empresa. Acá ustedes pueden ponerlo, en este caso, si lo manejan como un sistema de gestión, el nombre, elemento, inspección, el código de emisión, revisión elaborado, todo. Acá su correlativo. Bueno, la primera parte son datos generales, la base, numeración, dependiendo cómo lo tengan, ¿no? Por ejemplo, en el caso en este formato, es de una empresa que tiene varias bases en diferentes puntos, ¿no? Ya sea Callao, por ejemplo, de ahí viene lo que ha hecho Sica, puede ser en Cerro de Pasco, Huancayo, etcétera. Entonces, por eso nos dicen base. La numeración, ¿por qué? Porque en cada base, de acuerdo a cada base, también está enumerado cada tablero eléctrico. El área a quien pertenece puede ser para el área de mecánica, puede ser el área de mantenimiento, diferente. Las dimensiones, cuánto por cuánto. El lugar, el material, fecha, hora, color y superficie, ¿no? ¿Qué tal está la superficie? Es lo básico, creo que son lo que te piden, ¿no? Lo general. Datos generales. De vienen las características, o sea, en sí la inspección, ¿no? La señalización, si es bueno, malo, regular, alguna observación si tuvieras, la leyenda del tablero o directorio de circuitos. Cuando abrimos nosotros en la tapa del tablero, cuando hacemos la inspección, cuando abrimos la tapa, dentro de la tapa o en la tapa, pero por la parte inferior o parte de adentro, debe tener la leyenda del tablero o el directorio de circuitos, ¿no? Para nosotros saber también. ¿Lo cumplen? No lo cumplen, ¿no? Entonces tenemos que verificar bueno, malo, regular. Y las observaciones si las hubiera. El mandil también, cómo está el mantenimiento, mejor dicho, el estado del mandil, el estado del material del tablero en sí, las tapas de reserva en los espacios vacíos. Muchas veces no tienen estas tapas. Estos espacios vacíos no cuentan con estas tapas de reserva. También verificar eso. Los interruptores termomagnéticos, los diferenciales, los conductores eléctricos, su estado y si se encuentran detrás del mandil, la limpieza en sí del tablero y la accesibilidad para manipulación o mantenimiento, ¿no? Porque a veces tenemos un tablero eléctrico, pero al costado del tablero hay una maquinaria que no nos deja pasar, o hay diversas máquinas, o está en una altura que no puede alcanzar fácilmente. Entonces, todo eso también se tiene que verificar, ¿no? Luego también, lo último es qué es lo que va a requerir este tablero eléctrico según la inspección que yo le he hecho, ¿no? Si necesita un mantenimiento, si necesitara una limpieza, o si no aplica o no necesitara nada por el momento. Recordar que estas inspecciones, muchachos, tienen que ser sí o sí semanal. ¿No? ¿Por qué? Porque nos ayuda para tener un mejor control.
Es más, como justo acá hay una nota, ¿no? Control de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. La ley 29783 y su reglamento supremo, su decreto supremo, perdón, el 005-2012, ¿no? En el artículo 33 inclusive nos dice. Norma, bueno, acá vemos las firmas, ¿no? La firma del responsable de la inspección, firma del inspector, el del responsable del área y el visto bueno de seguridad industrial. Si bien es cierto, algunos van a decir ingeniero, pero no, esto es muy básico, puede ser, pero como le dije en un inicio, primero tenemos que cumplir lo que nos dice la ley, segundo, siempre está para mejorar, siempre buscamos la mejora continua. Entonces, si ustedes creen que pueden mejorar este formato, normal, muchachos, bienvenido sea, pero yo le estoy dando lo básico que debe tener un formato de inspección en lo que es tablero eléctrico. Luego también otra forma de prevención, muchachos, o una medida de prevención, son los famosos permisos de trabajo, que ya lo hemos estado viendo durante el transcurso de los días, ¿no? Hemos visto el permiso de trabajo en caliente, el permiso de trabajo en espacio confinado, el permiso de trabajo en altura, ¿no? Entonces también para lo que es trabajo con electricidad o trabajo energizado, como quieran llamarlo, por ser considerado o por sus características que son consideradas de alto riesgo, también tiene que contar con un permiso de trabajo, muchachos, ¿no? Igual les traigo un modelo, bueno, este es un modelo, si lo quieren, si ustedes desean lo siguen, si no lo mejoran, o si tuvieran su modelo, sigan su modelo. Pero lo importante es que tiene que tener un permiso de trabajo que nos va a ayudar a identificar potenciales peligros, nos va a ayudar a tener en cuenta las medidas de prevención, ¿no? Bueno, acá en la primera parte, como les dije, no son datos generales, diría yo. Quien lo elaboró, revisó, aprobó Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuándo? La obra, si es que fuera necesario, la fecha que se está llenando este permiso. La fecha, recuerden que el permiso, como les dije días anteriores, solamente dura para una jornada de trabajo, muchachos. Porque muchas veces cuando he tenido la oportunidad de ir a asesorar a algunas empresas, cuentan con su permiso de trabajo. Cuando yo voy a supervisar a los trabajadores, cuentan sí con su permiso de trabajo, pero algunos tienen permiso de trabajo de un día anterior, de 2 días anteriores. ¿Por qué? Porque dicen que todavía la actividad no ha terminado, entonces siguen siendo lo mismo. Y no es así, muchachos, ¿no? El permiso de trabajo nos dura para una jornada en sí, de un trabajo a lo mucho. ¿Cuándo vamos a cambiar de permiso? Cuando las condiciones climáticas o meteorológicas lo ameriten. Cuando identifiquemos un nuevo peligro que no está dentro de nuestro permiso, o un nuevo peligro que tiene un potencial de ocasionarnos daño. ¿Cuándo más se va a cambiar este permiso? Se va a anular en sí, ¿no? Se va a cambiar cuando, bueno, el permiso termina, como le dije, ¿no? Cuando termina la actividad o para la jornada de trabajo. ¿Qué más? Cuando hay una persona que se va a integrar a la actividad, entonces también tenemos que cambiar este permiso, muchachos. Y no solamente cambiarlo, sino comunicarlo, ¿no? El permiso de trabajo, como el ATS, si en el caso se llenara, tiene que ser en conjunto, no lo va a hacer solamente una persona, ¿no? Entonces también en ese caso también se debe cambiar el trabajo. Si la actividad o el trabajo en sí está para 2 días, muchachos, entonces lo recomendable es que Juan, con 4 personas, ha empezado la actividad, terminó sus horas, su jornada de trabajo, ese permiso también le den de baja, y viene Miguel con otros muchachos a continuar. Ellos tienen que tener un nuevo permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque están cambiando las condiciones, están cambiando los peligros locativos, porque todos tienen que conocer lo que dice el permiso de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante que también tengamos en cuenta, ¿no? Hay empresas que no, hay personas, trabajadores que lo manejan de esa manera. Si la actividad me dura 3, 4 o 5 días, utilizan el mismo permiso de trabajo por día. Bueno, vemos acá que es el inicio, el término. Acá en este caso sería la hora, ojo, porque no, algunos ponen inicio, fecha 15, término, fecha 17. No, acá ponemos la fecha cuando está iniciando, que es para una jornada de trabajo, por ende debe ser un solo día, la fecha. La hora de inicio, hora de término, bueno, si es personal si fuera personal, si fuera personal propio sería pues el área, ¿no? A quien pertenece, y si fuera una contratista directa. Y la actividad
a realizar, ¿no? ¿Qué trabajo se va a hacer? Acá en este espacio nos dice cuántas personas se encuentran afectados a la tarea según el ATS, ¿no? Vuelvo a repetir, el ATS es obligatorio cuando no hay un procedimiento establecido. Si hubiera un procedimiento establecido, el ATS no es necesario que se llene, muchachos. O al menos que los peligros locativos sí cambien, ¿no? Ahí sí se puede llenar un ATS. Claro ejemplo está en lo que es mina, por ejemplo. En mina se utiliza bastante, los procedimientos están establecidos y no se utiliza en el ATS. Solo el ATS utilizamos cuando es una actividad no rutinaria, que no se hace con continuidad. Entonces ahí sí vamos a utilizar un ATS. En el caso que se utilice, ¿cuántas personas se encuentran afectadas según el ATS, no? ¿Qué más dice? Bueno, las medidas de prevención. Los equipos que se van a utilizar, o los EPPs, perdón, que se van a utilizar y las herramientas o accesorios que se van a utilizar. Algunos me van a decir, ingeniero, pero ¿por qué no lo escribimos o algo? Puede ser, pero por ejemplo se ha comprobado que los trabajadores se les hace mucho más fácil cuando ven, en este caso, equipo de protección personal, ven el dibujo en sí del equipo, del EPP. Entonces ellos lo único que van a hacer acá, según este permiso, van a marcar lo que van a utilizar, ¿no? Si van a utilizar sus lentes, casco dieléctrico, guantes dieléctricos, los sobreguantes, en el caso que sea necesario, guantes finos de algodón, porque también algunos utilizan las botas dieléctricas que sean con, no tiene que ser punta de acero, no se olviden. Lo recomendable, punta de baquelita con suela aislante, y bueno, el protector auditivo, ¿no? Que sí o sí tienen que utilizar. Y de igual manera las herramientas o accesorios, ¿no? la pinza amperímetra, la malla que es para señalizar nuestra área, las herramientas dieléctricas, por ejemplo, una herramienta clara de dieléctrica que se utiliza en construcción, por ejemplo, más que nada en gas natural, es el pico, la bardeta, como quieran, o la bardeta pico, con un mango de hule, ¿no? O encauchada en sí. Entonces es una herramienta que nos protege de alguna posible descarga cuando nosotros estamos haciendo una zanja o algo. Igual, ¿no? El multitester se va a utilizar, los conos, etc. Entonces acá va a marcar el trabajador todo lo que está utilizando. Bueno, y vienen las medidas de prevención, ¿no? Las condiciones de seguridad, si ha sido desenergizado el equipo, sí, no aplica, ha sido puesto a tierra el equipo, se ha colocado tarjetas de bloqueo, bueno, acá pueden leer, son como 15 ítems. Se verificó que no hay conexiones desnudas, es necesario usar pértigas para verificar la tensión, hay cables de computación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cables aéreos. Y aquí vemos lo que son las firmas. Nuevamente las firmas. Algunos me dicen, ingeniero, pero ¿dónde están los que están participando en esta actividad? Como le dije, no es necesario. Si fuera normal, si no, es recomendado que tengan sí o sí las firmas, muchachos. Eso sí, ¿no? Pero el permiso sí lo llenan todos, ojo. Bueno, el responsable de la contratista, jefe del área y bueno, el visto bueno de seguridad industrial, ¿no? Las observaciones si lo vieran, si no, le dejamos, lo cerramos, siempre no dejar nunca abierto ningún permiso. Las distancias de seguridad, muchachos. Al trabajar cerca de partes energizadas, se debe cumplir con los siguientes requisitos y eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta nosotros, primero nosotros tenemos que conocerlo. Y dos, los trabajadores, ¿no? Darle el efecto multiplicador a los trabajadores. Bueno, empezamos con A, ¿no? Antes de iniciar cualquier actividad o trabajo, verificar si la instalación o equipo está energizado y en nivel de tensión. Entonces eso es lo primordial que nosotros tenemos que tener, ¿no? O saber, mejor dicho. ¿Cómo yo llego a esto? Con la planificación, ¿no? Yo desde un día antes ya sé que voy a utilizar o voy a realizar una actividad eléctrica. Entonces ya tengo que ir pensando mis pasos, ¿no? Mis pasos de seguridad, qué es lo que voy a hacer. Entonces el primer paso, como les dije, antes de iniciar cualquier actividad, verificar si la instalación o el equipo está energizado y el nivel de tensión, ¿no? Podemos utilizar un tensiómetro, un multitester, etc. B.
Toda línea o equipo eléctrico que se considerará energizado mientras no haya sido conectado a tierra o tenga su puesta a tierra y en cortocircuito, guardándose la distancia de seguridad correspondiente, ¿no? Entonces, por más que te digan, no, ingeniero, no, este equipo sí ha sido desergenizado, pero si no, si mejor dicho, si nosotros comprobamos que no tiene su puesta a tierra, entonces para nosotros todavía sigue conteniendo energía, ¿no? Todas las partes metálicas no aterrizadas de equipo o dispositivos eléctricos se considerarán como energizadas al nivel de tensión más alto de la instalación. Bueno, eso sí, ¿no? No utilizar herramientas con partes metálicas desnudas, sino herramientas que sean dieléctricas o que estén encauchadas, más que nada, ¿no? El caucho aísla la electricidad. Al conectar equipo, potencialmente líneas o equipos, se mantendrán las distancias de seguridad mientras dichas líneas o equipos no hayan sido efectivamente aterrizadas. Ya vamos a ver ahorita las distancias, ¿no? Porque estamos hablando de cuáles son estas distancias, pero en sí ya ahorita la vamos a ver. Bueno, deben mantenerse la distancia de seguridad entre las partes energizadas y los objetos que son o contienen materiales considerados conductores de la electricidad. Herramientas metálicas, las cuales no estén encauchadas, los cables, alambres que los trabajadores manipulen, etc. Cuando se instalen o remuevan postes en la cercanía de líneas o equipos energizados, estos se considerarán energizados al voltaje de operación de la línea o equipo. Ojo, por tal motivo se aplicarán los procedimientos de línea viva, ¿no? O sea, trabajos en tensión. Para el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad, se considerarán no solamente los actos voluntarios de los trabajadores, sino los posibles actos involuntarios o accidentales como resbalones, pérdida del equilibrio, caída al mismo o diferente nivel, olvido, descuido momentáneo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se trabaja en líneas o redes cercanas a circuitos energizados que se cruzan o son paralelos y no se garanticen las distancias mínimas establecidas, se debe suspender el servicio en el circuito mencionado y se instalará el equipo a puesta a tierra, ¿no? Eso sí es. Y bueno, ahí vemos una tabla, ¿no? Que nos dice el nivel o la distancia de seguridad. En todas las referencias que se hacen en este reglamento al concepto de distancia de seguridad corresponde a las distancias mínimas que se muestran en el cuadro siguiente, ¿no? Tomado de la guía 829, que es de donde sacamos, es una gran guía que nos dice en este caso la distancia de seguridad. Tabla 1, distancia de seguridad, el voltaje nominal, ¿ya? Ahí vemos el voltaje nominal, muchachos. Ahora me dirán, ingeniero, ¿pero qué es el voltaje nominal? El voltaje nominal es el voltaje indicado en el equipo o artefacto eléctrico, ¿no? Y con el cual se trabaja. El voltaje nominal para los artefactos de consumo de vivienda, por ejemplo, es de 220 voltios en la mayor parte del mundo, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el voltaje nominal con el cual es la energía con la cual el equipo o el artefacto trabaja. Y entonces vemos el voltaje nominal de 0.05 a 1, la fase de exposición o fase tierra en metros, evitar el contacto. Y la fase, o para exposición de fase-fase, evitar el contacto igualito, ¿no? Ahí vemos la tabla está completa, podemos observarla. Entonces nos dicen cuáles son las distancias de seguridad. Y de igual manera acá, las distancias de seguridad para las personas, ¿no? Hasta esta altura, muchachos, personas no calificadas únicamente si están acompañados por personal calificado, ¿no? Límite de aproximación seguro. Solo personal calificado, ya viene lo que es el límite aproximación restringida. Bueno, de ahí viene el límite de aproximación técnica, en el cual solo personal calificado, EPP para contacto directo con partes energizadas, autorización requerida. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que dividir o hacer nuestras distancias de seguridad, ¿no? Con estos límites. Acá, bueno, está a menos de 1 metro porque ya va a utilizar o va a trabajar con el equipo eléctrico. Acá vemos que está a menos de 5 metros y de acá está entre 10 a 15 metros tiene que estar alejado. Efectos de la electricidad según la intensidad de la corriente, ¿no?
Entonces, en esta pequeña tabla vamos a ver cuáles son los efectos que nos puede ocasionar la corriente en nosotros. De 1 a 3 miliamperios, el efecto va a ser percepción, el motivo. El paso de la corriente produce cosquilleo, no existe peligro. De 3 a 10 miliamperios, ¿cuál va a ser el efecto del daño que vamos a utilizar? Electrización, el paso de la corriente produce movimientos o reflejos. De 10 miliamperios, tetanización, el motivo, el paso de la corriente produce o provoca contracciones musculares. ¿Ya? Cuando es más que nada el contacto un poco más directo. 25 miliamperios, el efecto va a ser un paro respiratorio. Si la corriente atraviesa el cerebro, por ejemplo. De 25 a 30 miliamperios, el efecto es la asfixia. Si la corriente atraviesa el tórax, por ejemplo. Y de 60 a 75 miliamperios, el efecto es fibrilación verticular si la corriente atraviesa el corazón, ¿no? No nos puede dar un paro cardiovascular. Hábitos peligrosos, lo hemos visto. Jugamos con las puertas, los niños más que nada. Bueno, acá las damas no todas, pero bueno, tienen este hábito. Utilizar o estar bañándose o estar con el cuerpo mojado, ¿no? Y utilizar equipos energizados, como en este caso la secadora. ¿Qué más? También cuando estamos bañando, duchando o algo, también tenemos el celular conectado, porque está cargando algo y estamos con el celular agarrándolo, también es un mal hábito. Y igual de esta manera, la gran mayoría desconecta así, jalando no de la base, sino en sí del cable, que tampoco debería ser, ¿no? Puede ocasionar un cortocircuito, etc. Cuidado con los niños, nos dicen. Bueno, los niños sí es... Cuando tenemos un niño o un bebé en casa es un poco más complicado, perdón, un poco más difícil tenerlo o saber cómo cuidarlo, ¿no? Lo que debemos hacer es tratar de tapar, sería, o proteger los tomacorrientes, todos los tomacorrientes necesarios, mantener el orden en casa, tratar o evitar que estén jalando los cables, manipulándolo, etcétera. Y bueno, si el niño ya es un poco grandecito, que ya entiende, entonces también hablarle, ¿no? Decirle que eso está mal, que no debería tocar los tomacorrientes, cables eléctricos, etcétera. Los malos hábitos por parte de las personas también, esto se ha visto bastante. Utilizan materiales conductores en sí, ¿no? Como por ejemplo en este caso un tenedor. Las recomendaciones. Una de las recomendaciones, muchachos, es un sistema de puesta a tierra. Sí o sí, todo equipo energizado tiene que tener su sistema de puesta a tierra, muchachos, ¿no? Un conductor de enlace equipotencial a tierra, por ejemplo, ¿no? En este caso, todos tienen que tener su puesta a tierra. Equipo que no tenga, muchachos, entonces es considerado un equipo peligroso, un equipo energizado. A ver, bueno, la protección diferencial, ¿no? O el interruptor diferencial, que ya lo habíamos visto, o ya le había mencionado en un inicio, ¿no? El interruptor diferencial, sí o sí tiene que tener, ya sea un tablero eléctrico, los tableros que tenemos en casa, ¿no? Los más comunes, pero tiene que tener sí o sí su interruptor diferencial. Ya le dije cómo funciona, ¿no? Si la energía de salida es menor que la energía de entrada, entonces es ahí donde se activa el interruptor diferencial, ¿no? Máxima corriente a través del cuerpo humano, 30 miliamperios. Es lo que puede soportar el cuerpo humano. De 30 miliamperios en adelante ya puede haber daño. ¿Qué protege el interruptor diferencial? ¿Qué pasa si no hay puesta a tierra ni diferencial contacto directo, ¿no? En este caso, ¿qué protege el interruptor diferencial, muchachos? Ya les dije, ¿no? Va a haber el ingreso y la salida. Si el ingreso, si la salida es menos que el ingreso, entonces automáticamente se va a cerrar o va a bloquear la energía. Si no lo hubiera,
¿Qué es lo que va a pasar? Contacto directo. Como ven, el contacto directo. ¿Qué protege el interruptor diferencial? Usuario protegido por el diferencial, el contacto indirecto. Lo que le había dicho, ¿no? Si la salida es menor que el... Perdón, claro, si la energía de salida es menor que la energía de entrada, entonces automáticamente se va a activar, entonces nos va a proteger. Puede haber un contacto indirecto, puede haber, como no tiene puesta a tierra, puede haber, pero ya es lo residual sería, ¿no? Hasta 30 miliamperios. ¿Qué protege el interruptor diferencial? ¿Qué pasa si existe puesta a tierra pero no hay diferencial? Entonces tenemos también la puesta a tierra de diferencial es obligatorio, muchachos. No hay que esperar una fuga. Perdón, acá un momento, por favor. ¿Qué protegen entonces? ¿Qué pasa si no existe, si existe puesta a tierra pero no hay diferencial? Lo que ya le habíamos visto, ¿no? La fuga se deriva hacia la tierra protegiendo al usuario, pero no se elimina la fuga. Eso sí, la fuga aún está presente. Como ya hay puesta a tierra, se va a ir directo, muchachos, a la puesta a tierra, pero la fuga va a estar ahí. No hay como no hay un interruptor diferencial que bloquee la energía, entonces la energía va a seguir. A ver un momento. No se está yendo, creo. De igual manera esto, muchachos. ¿Qué protege el interruptor diferencial? Protección del usuario y la instalación, ¿no? Puesta a tierra más diferencial. En este caso, por ejemplo, como tenemos nuestro control, tenemos nuestra puesta a tierra y tenemos nuestro conductor o conductor diferencial, o el interruptor diferencial, perdón. Entonces corta la energía y lo residual se va a ir a la puesta en tierra, ¿no? Recordad que hasta 30 miliamperios es lo que puede soportar el cuerpo humano, ¿no? La fuga se deriva hacia tierra protegiendo al usuario y el diferencial la detecta abriendo el circuito, evitando riesgos de recalentamiento e incendios por fallas de aislamiento. ¿Qué protege el interruptor diferencial? Ahí estamos viendo la imagen, ya nos va a decir qué protege. En el caso de falla de la puesta a tierra por mal mantenimiento o mal contacto, el diferencial es clave para continuar con la protección de las personas, ¿no? A ver. El interruptor diferencial va a bloquear la energía, ¿ya? Y si bien es cierto, va a haber una interrupción de contacto a tierra, por lo que va a ir, pero va a ir la energía disipada, va a ir a tierra, pero todavía hay un peligro residual, ¿no? Eso sí, tenerlo en cuenta. ¿Qué protege el interruptor diferencial? El contacto directo, ¿no? Aunque hubiera puesta a tierra en la instalación, esta no protege contra los contactos directos. Eso sí sabemos, ¿no? El contacto directo, como en este caso, es sin duda es fatal, diríamos, ¿no? ¿Qué protege el interruptor diferencial? ¿No? Protección en un contacto directo. Nos va a proteger. Protección contra un contacto directo solo puede ser posible mediante el interruptor diferencial. En este caso. No por ende vamos a confiar, ¿no? No, yo tengo mi interruptor diferencial, voy a estar jugando, voy a estar no sé, haciendo experimentos, metiendo objetos donde no debo. Entonces, no, tampoco, muchachos. Bueno, el interruptor termomagnético, protección contra cortocircuitos, protección sobre las sobrecargas
Y en este caso, si, por ejemplo, lo que les dije en un inicio, si estamos caminando, vemos por Mesa Redonda, por cualquier centro comercial, tiene que tener por lo menos su interruptor termomagnético. No es justificable por si acaso, ¿eh? No por el hecho que tenga mi interruptor termomagnético significa que sí puedo tener sobrecargas, no. Pero el interruptor termomagnético nos ayuda a controlar, se puede decir, esta carga, ¿no? Estas sobrecargas. Pero llega un momento, en un tope en que puede llegar a explotar. En el caso de que no haya, puede explotar en el caso que no haya interruptor termomagnético. Siempre evitar la sobrecarga, eso sí. Igualito el interruptor termomagnético, protección contra sobrecarga. El interruptor de protección dispara cuando se supera su capacidad nominal a mayor sobrecarga, menor tiempo de respuesta, ¿no? 40 amperios se va a disparar y lo va a proteger. El interruptor termomagnético da protección contra un cortocircuito. El componente magnético hace que el interruptor dispare en milésimas de segundo protegiendo al conductor, para evitar así, por ejemplo, un cortocircuito. ¿Qué es lo que hace? Se va a bajar esta palanquita automáticamente, ¿no? Entonces protegiendo así al conductor. Ejemplo de interruptor termomagnético falsificado, ¿no? Una copia explota cuando ocurre un cortocircuito. En una sobrecarga va a haber un cortocircuito, puede ser un cortocircuito o va a haber una explosión. Entonces un interruptor termomagnético falsificado va a ocasionar esto, ¿no? Que explote. Protección contra fallas eléctricas, ¿no? No olvidar que el interruptor termomagnético protege al conductor de la instalación de sobrecargas y cortocircuitos, y el interruptor diferencial, protege a las personas de posibles electrocuciones y protege la instalación de daños causados por fugas de corriente. Ninguno reemplaza al otro, por si acaso. Sí o sí, ambos se complementan. El de acá capaz lo habrán visto, muchachos, porque es, bueno, ahora sí se está colocando en todas las casas. Siempre se ha colocado en todas las casas. Cuando hacemos una mala conexión, o cuando tenemos nuestra extensión, por ejemplo, y los cables están expuestos o chocan entre sí, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente puede haber peligro de un cortocircuito, etcétera, pero ahí es donde se activa el interruptor termomagnético, ¿no? Esta palanquita tiende a bajarse. Lo que hace es que corta toda la energía en la casa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Abrir nuestro tablero, nuestra caja de energía y nuevamente volver a levantar la palanca para tener energía, ¿no? Pero esa es su función. Y como ya lo dijo, ¿no? El interruptor diferencial protege a las personas de posibles electrocuciones y protege la instalación de daños causados por fugas de corriente. Bueno, vemos un referencial, ¿no? Vemos lo que son los termomagnéticos, termomagnéticos, que serían estos negros, lo que le digo que se accionan cuando hay un cortocircuito, y los diferenciales, que son estos pequeños. Barra de puesta a tierra, como vemos esto, acá con su barra de puesta a tierra. Interruptor termomagnético general, el interruptor diferencial, interruptores termomagnéticos. ¿Cómo sé cuál es el general? Porque se diferencia o se aparta de los otros, ¿no? Entonces este es el general. Si bien es cierto, es una imagen referencial, pero la gran mayoría tienen o están así, muchachos. Ese es su componente. O su composición, perdón, ¿no? Y ahí vienen los equipos de protección personal, muchachos, los famosos EPP, ¿no? Los EPP para elegir o para peligros de electrocución incluyen cascos, guantes de hule con aislamiento para la capacidad de riesgo eléctrico en el lugar de trabajo, ropa de aislamiento, cascos dieléctricos, zapatos dieléctricos, etc. Nunca use EPP dañado, ¿no? Use guantes de hule que estén apropiadamente aislados. Como vemos en la imagen, asegúrese de que los guantes queden a la medida. Asegúrese de que la clasificación del guante sea igual al trabajo que se va a realizar. Y no todos los guantes se pueden utilizar para prevenir descargas eléctricas, ¿no? Bueno, tenemos los guantes dieléctricos, son los ideales. Los cascos ofrecen protección, eso sí, pero los cascos están clasificados por ciertos usos. Los cascos metálicos nunca se deben usar cuando se trabaje cerca de líneas eléctricas. El metal es un buen conductor de la energía, no olvidemos eso.
Inspeccione las herramientas y extensiones completamente antes de usarla en caso de grietas, aislamientos, clavijas dañadas, extensiones dañadas, partes sueltas, cualquier otro defecto, ¿no? Como le dije, inspeccionar, que el trabajador en sí tenga ese hábito o esa cultura de prevención, de inspeccionarlo antes de, si es posible, instalar o implementar un checklist para las herramientas y que los trabajadores llenen ese checklist antes de comenzar a trabajar, ¿no? Inspeccionarla siempre. Y de igual manera, por más que yo lo haga, también nosotros inspeccionarla semanalmente. Semanalmente, como mínimo semanalmente. OSHA requiere el uso del interruptor de circuito con pérdida a tierra en todos los sitios de construcción. Bueno, en lo que es construcción, nos dice OSHA que tenemos que sí o sí utilizar esto. Un interruptor de circuito con pérdida a tierra es un circuito de acción rápida. Detecta desequilibrios pequeños en el circuito, causando una salida de corriente hacia la tierra. O sea, si hubiera peligro de cortocircuito, inmediatamente se va a activar este interruptor de circuito con pérdida a tierra. Continuamente iguala la cantidad de corriente que viaja ida y vuelta en un dispositivo eléctrico, ¿no? Acá también, muchachos, los trabajadores deben cerciorarse de que la electricidad esté desconectada y bloqueada antes de darle servicio de mantenimiento. Lo que es bloqueo, muchachos, bloqueo y loto, que se va a clasificar en dos etapas, ¿no? Va a haber lo que son las tarjetas de bloqueo personales y las tarjetas de bloqueo colectivas, podríamos llamarlo. Entonces, igual, sea personal o sea colectiva, o los candados, sea tarjeta de bloqueo, etiqueta o candado, solamente aquella persona o aquel supervisor o trabajador que pone la tarjeta es el recomendable o es el único responsable de quitarla, muchachos. Eso sí tenemos que tener en claro, ¿no? Porque si no, podemos ocasionar una descarga. Si hay un trabajador que está laborando o haciendo un mantenimiento de una maquinaria, y si viene otro trabajador, como no hay una tarjeta de bloqueo, entonces activamos esta maquinaria y puede también sufrir un daño. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta, muchachos, ¿no? Las tarjetas de bloqueo personales, que es lo que se bloquea generalmente, o también puede ser las tarjetas o candados de bloqueos colectivos, ¿no? En cual se utilizan o se reparten de acuerdo a una cierta cantidad a ciertos trabajadores y ellos son los responsables de esos candados o tarjetas de bloqueo, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta eso, fomentar lo que es la tarjeta de bloqueo cuando se utiliza, cuando no se utiliza, quién es el que coloca la tarjeta general, que debe ser una persona capacitada y habilitada, ¿no? Y quién es quien retira, ¿no? Aquel que pone la tarjeta o coloca la tarjeta es el único encargado de retirarla, ¿sí? Bueno, una vez que el interruptor de prendido y apagado se le ha colocado con seguridad un candado, el interruptor de circuito debe estar etiquetado, como ven en este caso. La etiqueta sirve para comunicar a los demás por qué el interruptor está apagado, ¿no? Por un mantenimiento, etc. Las etiquetas y candados son señales de peligro. Usted debe estar entrenado en los procedimientos de control de energía, etiquetas y candados. Muchachos, en este caso, siempre, como le dije, no tener en cuenta eso, lo que son las tarjetas de bloqueo, aquella persona que pone la tarjeta es la única responsable de retirarla. Entonces, muchachos, espero que les haya servido o haya sido de provecho esta capacitación. Por mi parte ya no me estoy despidiendo, nos estamos viendo en los siguientes temas a tocar en el diplomado. Aún falta lo que es ISAG, falta lo que es materiales peligrosos, etcétera, ¿no? Pero ya nos estaremos viendo. Entonces hasta la próxima y se le agradece su atención prestada. Muchas gracias.